Les damos la bienvenida a esta campaña de prevención y afrontamiento al estrés. Mi compañera Karina Antonio y yo, Elisa de la Cruz. En esta ocasión yo les voy a dar a conocer lo que es la primera sesión, que es de preevaluación. Em, También pues para darle las gracias a los que ya nos hicieron llegar sus consentimientos informados ya firmados. Les damos las gracias por su colaboración y que nos hayan hecho llegar sus dudas. Pero bueno, para darle continuidad a este trabajo, vamos a ver de qué se trata el consentimiento informado, en el cual a ustedes se les hizo llegar lo que son los objetivos de esta campaña, que vendría siendo lo que es la prevención y lo que es también con un enfoque cognitivo-conductual, pero para madres de familia, que para que puedan identificar qué factores estresantes están viviendo, y también para implementar algunas estrategias para afrontar el estrés. Bueno, esos serían como que nuestros objetivos primero, y también les dimos a conocer las sesiones, las 7 sesiones que vamos a estar trabajando en esta primera sesión, que es de preevaluación, en donde vamos a dar a conocer los instrumentos que vamos a estar trabajando a lo largo de las sesiones. Y más que nada, algunas son para empezar, que es preevaluación, y también para evaluar al final, que sería el post-evaluación, para evaluar todo lo que es toda la campaña. Pero hay unos que se van a ir trabajando durante todas las sesiones, que es el registro del comportamiento, en el cual, bueno, también me han manifestado varias dudas, pero lo que les decía, que apenas los íbamos a aclarar bien en un video asincrónico, por el motivo de que hemos estado teniendo, de que es un poco complicado tener una sesión en línea, así todas como si fuera una escuela, ¿no? Porque no, a una sola hora, algunas pueden y algunas no. Entonces decidimos hacer este video asincrónico para que pues todas tengan acceso en el momento que puedan, o que tengan el tiempo. En este consentimiento informado también vimos la parte de unas aclaraciones, en donde se les da a conocer a ustedes que, bueno, pues no vamos a pagarles, no habrá salario, no habrá pago, pero pues tampoco es una participación, es totalmente voluntaria también, es una invitación más que nada. También se les dice que pues ustedes tienen el derecho de decir, pues hasta aquí ya no quiero participar, porque pues es voluntario, no se les va a forzar. Y también se les garantiza la confidencialidad de los datos. Aquí, pues a través de lo que es el código de ética, nosotros les dimos a conocer que pues estos datos que vamos a recabar van a ser principalmente con fines académicos, y pues vamos a irlos trabajando nada más para elaborar lo que es el informe, y se les va a retroalimentar también, o sea, les va a dar a conocer el trabajo que se hizo, que se fue realizando. Básicamente en esto se basa lo que es el consentimiento informado. Aquí les dimos a conocer el nombre del módulo, también el nombre de nuestra tutora y de nuestras otras dos, las compañeras que vamos a impartir esta campaña. Posteriormente, bueno, también vamos a ver lo que son los instrumentos. Aquí vamos a manejar 3 instrumentos. 2 son de preevaluación, que se va a aplicar por primera vez y después hasta el final de la campaña, como para valorar al principio cómo estamos y al final cómo vamos terminando lo que es la campaña, qué impacto tuvo. Aquí el primer instrumento, que es la cédula de datos sociodemográficos, pues nos van a hacer ustedes favores. Algunos ya nos empezaron a llenar, o bueno, ya les dimos el link y ya empezaron también a hacerme preguntas o dudas. Más que nada es para como sus fichas de identificación, para ir reconociendo eh, sus datos, su historia clínica, eh, sociodemográficos también, en parte más que nada sobre lo que necesitamos conocer de ustedes, como una ficha de identificación para nuestras evaluaciones. Eh, Está otro, que es el cuestionario del registro emocional. También está a través de un formulario, a través de un link que les vamos a poner también aquí. Ya se los hicimos llegar, pero también se los vamos a poner aquí en el video, para que ustedes tengan acceso en el momento que ustedes deseen, o si tienen alguna duda también, porque me dicen que algunas de ustedes no identifican, bueno, no todas, algunas nada más, que cómo hacerlo, que nunca habían llenado un formulario. Bueno, pues esta ocasión van a tener la oportunidad de llenarlo, es muy fácil.
Están las preguntas muy claras también, pero si tuvieran alguna duda, pues nos las hacen llegar por inbox. O bien, si no tienen inconveniente, pues aquí también para que les sirva a las demás compañeras o madres que van a participar en esta campaña. El tercer instrumento, que es el registro del comportamiento. Bueno, este sí es algo que vamos a llevar durante toda la campaña. En este registro también les vamos a dar el link. Aquí también ya se los proporcionamos, pero también aquí en este video se los vamos a poner en la parte de arriba, lo que es el registro del comportamiento problemático. Aquí ya en el link van a encontrar los dos formatos. Hay dos formatos, pero sí es uno nada más que uno viene con todas las observaciones paso a paso para que ustedes las puedan ir llenando. Por ejemplo, aquí tenemos el que tiene todos los pasos, lo que es la fecha del registro, qué día van a empezar. Aquí sí les vamos a pedir que sean constantes para ir haciendo el registro de sus comportamientos y ver cómo vamos trabajando a través de lo que es el enfoque cognitivo-conductual, cómo vamos modificando los comportamientos. Aquí vamos a elegir o van ustedes a detectar qué comportamientos tienen con sus hijos al momento de trabajar las tareas académicas con ellos. Por ejemplo, si manifiestan alguna emoción de ira, de enojo, o de regaños, o de gritos, o de pegarle, no sé, tal vez a la silla, a la mesa, a lo mejor no directamente al niño, ¿verdad? Pero sí alguna manifestación corporal que ustedes tengan, lo que ustedes designen, lo van a anotar aquí. Y luego, bueno, vienen dos apartados, uno que dice frecuencia y otro abajo que dice intensidad. A donde dice frecuencia, vamos a ver que si en ese día se presentó el comportamiento tal vez 7 veces, 8 o 9, pongan las 9 rayitas en cada cuadrito. O sea, una rayita, 2, 3, hasta llegar a 8 veces. Si fueron 8, 8. Y abajo donde dice intensidad, intensidad siempre va a ir del 1 al 10. Lo más fuerte que ustedes hayan, en este caso que es enojo, vamos a registrar enojo. ¿Qué intensidad de enojo es? O si ustedes lo consideran de 10, de 9 o de 8. Y en cada vez que se presentó la conducta de cuánto de intensidad tuvo. Si en la primera vez del día fue muy intenso, pues le pueden poner 8. Pero si después ven que tal vez en la siguiente vez que se presentó el enojo nada más duró, o no duró, o sea, fue menos intenso, pues ya le ponen un 7 o así. Y al final pues nada más se va a ir contabilizando todo. Al final dice total y ya nada más se va registrando qué total fue. O si se presentó 7 veces, pues al final 7 veces se presentó. ¿Qué intensidad? A lo mejor en esas 7 veces una vez se presentó 5 de 10, pues ya son 52 de 8, pues ya son 66, ¿no? 50 más 16. Entonces, así vamos a ir registrando la frecuencia de la conducta que ustedes vayan a presentar. Pueden decir, a lo mejor se enojan, a lo mejor regañan al niño. Bueno, son algunas ideas. Ustedes sabrán qué comportamientos quieren modificar y vamos a irlos trabajando en todas las sesiones, en toda la campaña. Este es el que va a estar constante para ir ustedes mismas observando cómo van modificando las conductas. Pues básicamente estos serían nuestros 3 instrumentos que vamos a estar trabajando. Hola, buenas noches a todas. Bienvenidas sean a esta segunda sesión de nuestra campaña. Sí, vamos a dar inicio en un par de minutos. Vamos a dar oportunidad de que se empiecen a conectar. Y esperamos que esta plática sea muy edificante para ustedes. Ok. Bien, a nombre de mi compañera
Edisa de la Cruz Lara y el mío, Karina Elizabeth Antonio Torres, como estudiantes de la Facultad de Psicología, les damos las gracias por aceptar participar en esta práctica en nuestra formación. Así que muchas gracias a todas y cada una de ustedes que están formando parte de esta práctica y de este estudio, que es una campaña de previsión contra el estrés. ¿Ok? Así que bienvenidas una vez más. Y quiero dar inicio en este momento a esta plática. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor escríbalo, por favor háganoslo llegar y claro que estaremos atendiendo a sus preguntas, a sus interrogantes. En esta segunda sesión que vamos a tener, queremos hablar acerca de los tipos de estrés, ¿sí? Los tipos de estrés, y estamos compartiendo con madres, ¿sí?, que tienen hijos en edad escolar, ¿sí? Y lo primero que nosotros queremos hacer es que ustedes puedan tener información suficiente y necesaria que les puede ayudar a ustedes a conocer los tipos de estrés y cómo es que se clasifican. En primera instancia, quiero empezar definiendo lo que es el estrés, ¿sí? Y según el diccionario de psicología, es el estado de respuesta psicológica o fisiológica a fuerzas o sucesos internos que comprenden cambios que afectan casi todos los sistemas del cuerpo. Eso es el estrés. El estrés puede ser definido, ¿sí?, como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica del individuo que resulta en una respuesta fisiológica o conductual. ¿Ok? Entonces, dijimos que el estrés es un estado, ¿sí?, de respuesta tanto física, algo fisiológico, como algo psicológico, ¿sí? Y puede ser, algo muy importante es que puede ser real o puede ser una amenaza real o una supuesta amenaza a la integridad fisiológica o psicológica de las personas. Por ejemplo, el estrés puede manifestarse por medio de palpitaciones, de sudoración excesiva, de resequedad en la boca, de un acortamiento de la respiración, de inquietud, de aceleramiento del habla, de aumento en las emociones negativas, si ya se experimentaban, y si no se experimentaban, también se experimentan este tipo de emociones negativas, y la duración mucho más prolongada del cansancio. Entonces, noten ustedes cómo el estrés afecta tanto la cuestión física como la cuestión psicológica. Cuando nosotros percibimos nuestro entorno como algo amenazante o que agota nuestros recursos para enfrentarlo, el resultado es el estrés. Y es precisamente lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad con la pandemia, con el trabajo que nosotros tenemos que hacer en casa. Todas ustedes realizan trabajo en casa, hacen home office, y son mujeres que laboran, pero también son mujeres que tienen hijos y hijos en edad escolar, que también es una presión. El estrés es considerado un problema de salud a nivel mundial, ¿sí?, y afecta de manera muy significativa la vida familiar, la vida laboral, la vida personal, y pueden llevar a la incapacidad, ¿sí? Por eso es importante tratar el tema del estrés, ¿sí? También nosotros podemos hablar, cuando hablamos del estrés, entonces dijimos que es una respuesta a situaciones internas y externas, pero también hay agentes estresores, ¿sí?, que son sucesos, que son fuerzas, que son condiciones que nos generan un estrés físico o un estrés emocional. Los estresores pueden ser internos y los estresores también pueden ser externos, pero de igual forma nos exigen estrategias para que nosotros podamos afrontar y adaptarnos a lo que estamos nosotros
viviendo. Entonces, noten ustedes que los estresores pueden ser internos y pueden ser externos. Lo que provoca nuestro estrés puede ser algo que está dentro de nosotros o que está fuera de nosotros. Como por ejemplo, algo que está fuera de nosotros son las exigencias laborales, que eso también nos va a generar un poco de estrés, pero también es una cuestión interna. ¿Sí? Lo que nosotros podemos estar viviendo. Y esto nos exige a nosotros que podamos implementar estrategias, cómo le podemos hacer para afrontar o para adaptarnos a esta nueva situación, a estos estresores, a estas situaciones que nos están causando el estrés. Hoy en día se conoce que el cambio constante obliga a las personas a adaptarnos y por eso cierta cantidad de estrés es necesaria para que el organismo responda adecuadamente a los retos de la vida cotidiana. Cierto nivel de estrés es bueno para la vida diaria. El estrés no es malo en sí. Ahorita vamos a ir viendo ¿qué es lo malo del estrés? Porque el estrés es una respuesta fisiológica, es que nuestro cuerpo se prepara para responder ante las exigencias, ante una amenaza, ante alguna situación y adaptarnos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos o cuando usamos ese estrés para adaptarnos a cambios en nuestra vida, y eso se le conoce como un estrés positivo porque nos está ayudando a adaptarnos, nos está ayudando a hacer algo bueno. Y más cuando los resultados de lo que nosotros estamos haciendo, los resultados en nuestro trabajo, los resultados en la familia son positivos, entonces ese estrés no nos causa problemas, no causa situaciones más allá en la cuestión física y en la cuestión psicológica. Sí, pero cuando el estrés se prolonga, cuando no obtenemos los resultados que nosotros estamos deseando, cuando se intensifica, el tiempo en el que dura, entonces nosotros podemos hablar de un estrés negativo. Ahora, ¿cómo se clasifica el estrés? Ya dijimos que el estrés es una respuesta de nuestro organismo, ya dijimos que hay estresores que están internos y son externos, pero ¿cómo se clasifican? Y hay varias clasificaciones, pero una clasificación del estrés es la duración. ¿Sí? ¿Qué tanto dura el estrés? Tenemos entonces la clasificación por duración, tenemos un estrés agudo, tenemos un estrés agudo episódico y tenemos un estrés crónico. ¿Sí? Hay 3 tipos de estrés según la duración. Y el estrés agudo es la forma de estrés más común y este surge de las exigencias y presiones del pasado reciente. Estamos hablando de ayer, estamos hablando de una semana, de las exigencias y presiones anticipadas del futuro, lo que tenemos que hacer para mañana, para la siguiente semana, para 2, 3 días, ¿sí? Eso es el estrés agudo, que de repente se nos juntan varias cosas. También tenemos la siguiente clasificación, que es el estrés agudo episódico, ¿sí? Y este es cuando se padece estrés agudo con mucha frecuencia. ¿Qué significa? Que tenemos situaciones en la vida, pero se presentan más frecuentemente, ¿sí? La gente afectada asume muchas responsabilidades y no puede organizar la cantidad de exigencias ni presiones que tiene. Y por lo tanto, las personas reaccionan de una forma descontrolada, muy emocional y suelen estar irritable y sentirse incapaz de organizar su vida. Entonces, noten ustedes un estrés agudo, que son las exigencias normales de la vida, pero también tenemos un estrés agudo episódico que se presenta más frecuentemente, ¿sí? Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado porque reaccionamos, ¿sí? Y a veces de manera descontrolada, a veces reaccionamos de manera muy emocional, a veces estamos muy irritadas, ¿sí? Y nos sentimos muy incapaces de poder organizar nuestra vida. Y a veces por eso recaemos con nuestros hijos, con el esposo, con los compañeros de trabajo y nos sentimos demasiado irritadas. El estrés más complicado es el estrés crónico, ¿sí? El estrés crónico, que es un estado constante de alarma,
Dijimos que el estrés nos prepara para lo que viene, para enfrentar lo que viene. En el estrés nuestro cerebro secreta una hormona y eso hace que nuestros músculos estén listos para combatir. Por eso de repente nosotros nos sentimos con dolor, ¿verdad? En estas partes de nuestro cuerpo, precisamente por eso, porque se ha secretado esas sustancias que nos preparan ante la amenaza. Y el estrés crónico es un estado constante de alarma y surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación. Es el estrés de las muchas exigencias, de las muchas presiones implacables y durante periodos aparentemente interminables. Dura mucho más tiempo, el tiempo es más prolongado y se intensifica. Y en algunos casos puede provenir de experiencias incluso traumáticas desde la niñez que se mantienen presentes constantemente. Este es el estrés crónico. Y el peor aspecto del estrés crónico es que las personas se acostumbran a él. Nos acostumbramos a vivir con el estrés. Se olvidan de que están allí. Incluso las personas se desgastan hasta llegar a una crisis nerviosa final o fatal. Entonces, por eso este estrés, cuando llegamos al estrés crónico, nosotros debemos de saber diferenciar, de saber distinguir en qué etapa yo estoy, si estoy en un estrés agudo, de lo normal, de lo cotidiano, en un estrés agudo episódico, que han surgido varias situaciones, ¿sí? O que ya me encuentro en un estrés crónico y donde ya tengo yo tal vez hasta una crisis nerviosa, ¿sí? Y los síntomas del estrés crónico se tienen que tratar. Ya no puedo, muchas veces yo ya no puedo resolverlo por mí mismo. Tengo que acudir a un especialista, tengo que acudir con alguien que me ayude, en este caso a un psicólogo, ¿sí? Y no permitir que vaya más, porque el estrés crónico puede llegar incluso hasta niveles psiquiátricos, ¿sí? Entonces, el estrés tiene también 3 fases. Ya dijimos lo que es el estrés, ya dijimos que hay 3 tipos de estrés, pero la fase del estrés, y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la primera fase es una fase de alarma. ¿Es una fase de alarma o es una fase de huida? Y es aquí donde yo les decía que el cuerpo se prepara para producir el máximo de energía y se da cuando enfrentamos una situación difícil con consecuentes cambios químicos. Hay muchos cambios químicos que se generan durante el estrés, por eso dijimos que afecta también en el aspecto físico. El cerebro entonces envía señales que activan la secreción de hormonas y es una reacción en cadena que provoca diferentes reacciones del organismo y como la tensión muscular, se agudizan los sentidos, nuestros sentidos están agudizados, aumenta la frecuencia cardíaca, la intensidad de los latidos del corazón y se eleva el flujo sanguíneo. Esto es lo que pasa cuando nosotros estamos enfrentando una situación de estrés. Y les decía, hasta cierto punto es bueno porque nos estamos preparando para combatir, para adaptarnos para diferentes situaciones, pero debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque luego viene la fase de resistencia, ¿sí? Y esta fase de resistencia es cuando se mantiene la situación en alerta, cuando todo el tiempo estamos en alerta, sin que exista un tiempo de relajación. Tenemos un periodo de estrés y nuestro cuerpo se prepara para combatir, pero después de eso se tiene que relajar, tenemos que relajarnos. Si no sucede esto, entonces estamos en esa fase de resistencia donde no existe la relajación. Y el organismo nuestro cuerpo intenta retornar al estado normal, pero se vuelve a producir una respuesta fisiológica, se vuelve a producir una amenaza. El cerebro vuelve a enviar señales, envía sustancias y se mantienen las hormonas en una situación de alerta constante, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque luego llegamos a una tercera fase, que es la fase de agotamiento. Y en la fase de agotamiento sucede cuando el estrés se convierte en algo crónico, ¿ok? Y se mantiene durante un periodo considerable de tiempo. Pero esto varía en función de cada individuo. Cada uno de nosotros somos muy diferentes. Hay cosas que a usted le pueden estresar y que a mí no. O hay cosas que a mí me pueden estresar y que a usted no lo pueden estresar. En esta última fase,
¿sí? Es la que más problemas ocasiona. ¿Por qué? Pues si la activación, la tensión, los estímulos y las demandas estresantes no disminuyen, no regresamos a como estábamos a nuestros niveles una vez más normales, ¿sí? Terminamos por agotarnos y aparece una alarma y vienen entonces consecuencias físicas, pero también vienen consecuencias psicológicas. En esta fase provoca una debilidad de nuestro cuerpo, en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque no le dimos oportunidad de descansar, de regresar a ese estado de quietud, sino que nuestro organismo está en una constante preparación ante una amenaza. Pero nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente tiene que descansar ante situaciones tan estresantes. Y aquí aparece el cansancio también, pero aparece también una sensación de angustia, aparece una sensación de deseo de huida, donde ya no queremos nada, donde ya estamos muy agotados, donde ya no queremos seguir adelante. Entonces, por eso se torna importante. Y les decía yo a ustedes, el estrés es una cuestión de salud pública que provoca una incapacidad a las personas. En este tiempo de pandemia que nosotros estamos viviendo, hay muchas situaciones complicadas, ¿sí? Hay muchas situaciones que nos invitan a nosotros a estar alertas, a estar al pendientes, a que todo nuestro organismo se prepare ante una amenaza, a prepararnos a esos cambios constantes que nosotros estamos viviendo, que estamos enfrentando. Pero es importante que nosotras como mamás, sí, como mujeres trabajadoras, que nosotros podamos entender que hay muchos estresores, que hay muchas situaciones externas que nos afectan, que nos dañan, que provocan que nosotros tensión o estrés, sí, que es lo que también significa. Puede ser que nos estrese la situación económica, puede ser que nos estrese por ejemplo, la exigencia laboral del patrón, que a veces nos exige más trabajo o nos exigen más horas de trabajo o nos están exigiendo también a nosotros, no sé, hacer algo en lo cual no nos sentamos capaces. Y aunado a eso también podemos tener otros estresores en casa, ¿sí? La carga de trabajo de los niños, la educación de nuestros hijos, también eso puede ser algo importante. Los estresores internos pueden ser nuestra condición física, pueden ser nuestra condición emocional, pueden ser la manera en la cual nosotros percibimos las cosas, que también nos van a provocar demasiado estrés. Lo importante y lo que yo quiero puntualizarles en esta primera sesión es que usted pueda entender si está pasando por alguna situación de estrés, ubicarse. ¿Dónde estoy? ¿Estoy pasando por un estrés agudo? ¿Estoy pasando por un estrés agudo episódico? ¿O estoy en un estrés crónico donde ya no quiero hacer nada? Así es como se clasifica el estrés y hay muchas situaciones a nuestro alrededor y dentro de nosotros que pueden ocasionarnos estrés, ¿ok? Y esto es importante, que usted pueda entenderlo, que usted pueda conocerlo y que nosotros nos podamos ubicar y que necesitamos ayuda. Nuestro cuerpo necesita estabilizarse, nuestra mente necesita estabilizarse, necesitamos nosotros regresar y que nuestro cuerpo se relaje. Si usted ha notado después de un episodio, después de un tiempo de una situación muy estresante, terminamos muy cansados, terminamos muy agotados físicamente y necesitamos nosotros entonces descansar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Les saludo a todas ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, si quieren escribirla, algún comentario que ustedes quieran hacer hasta esta parte. Podemos dar oportunidad para que lo escriban. ¿Ok? Y entre tanto ustedes escriben alguna pregunta o algún comentario, o si quedó claro, también por favor háganmelo saber. Ok, todos tenemos, en lo que ustedes escriben, todos tenemos cierta capacidad para sobreponernos a situaciones difíciles y complicadas, algunos más, otros menos.
todos enfrentamos situaciones difíciles. Se puede estar en un estrés intermedio. Es complicado poderlo clasificar como un estrés intermedio. Normalmente, si por ejemplo, es un estrés agudo, un estrés que todos enfrentamos estrés, ¿ok? Pero yo tengo que ver, observar el tiempo que ha durado ese periodo de estrés, se ha incrementado la intensidad. Por ejemplo, hay cosas que me estresan y de repente me irrito, me siento muy irritable, ¿ok? Y las cosas se calman, regreso a mi estado normal. Pero, por ejemplo, si tengo un estrés y si va en aumento, y de repente ya no me irrito nada más, ahora grito, por ejemplo, ahora le grito a los niños, maltrato a los niños, por ejemplo, ahorita que tenemos los niños en clase, no puedo estar con ellos, no puedo ayudarles en sus tareas porque me desespero inmediatamente, me irrito, grito, o incluso he llegado a golpearlos. Entonces estamos hablando que está subiendo de intensidad y que el tiempo se está prolongando todavía más. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que valorar, y si es solamente un estrés agudo, episódico, o ya es un estrés crónico. No sé si me expliqué o te referías a otra cosa hablando de un estrés intermedio. Pero esos son los tipos de estrés que hay por la duración, ¿sí? Así es como se clasifican. Ahora, también hay varias clasificaciones cuando nosotros hablamos de estrés laboral, ¿sí? Hablamos de un estrés laboral, que es el estrés que se propicia, que se da en el entorno laboral. Este tiene que ver con las exigencias de trabajo, con la competitividad, con el que nosotros incluso tiene que ver, por ejemplo, con los estresores internos, que a lo mejor no nos sentimos nosotros realizados, no nos sentimos a gusto, no nos sentimos satisfechos con el trabajo que nosotros hacemos, y se genera un estrés laboral. Ahora, como mujeres, a veces llevamos ese estrés laboral, lo llevamos a casa. Entonces ahora tenemos un estrés laboral y por toda la situación que está ocurriendo en el trabajo, y le aumentamos o le sumamos el estrés que nosotros enfrentamos también en casa, ¿ok? Pero pero así más o menos es la situación, ¿sí? No sé si hablas de un estrés intermedio también, en un estrés agudo, episódico, que está ahí, y entre el crónico, ¿no? Pero debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Ya cuando, en estos momentos que estamos nosotros viviendo de pandemia, la gente está teniendo episodios de estrés crónico. Hay muchas personas que están padeciendo de estrés crónico, donde llegan a tener este tipo, hablábamos nosotros de algunas situaciones que nosotros estamos enfrentando, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, de la sudoración, de las palpitaciones, de la resequedad en la boca, de la respiración, del aumento de las emociones negativas en nosotros, y estamos experimentando una serie de situaciones. Hay gente, por ejemplo, que se siente muy mal y tiene que ir forzosamente con el médico, con el doctor. Se le altera la presión, dolores de cabeza, han aumentado las cuestiones de problemas de migraña, y todo eso tiene que ver con el estrés que las personas están viviendo. ¿Ok? Me dice Rosy que no puede conectarse. Tienes que darle like a la página, y creo que así te va a permitir hacer comentario, ¿sí? Camelia Otero Trejo, gracias, no, de nada, gracias a ustedes, ¿sí? No sé si tengan alguna otra pregunta. Los síntomas del estrés crónico. Normalmente nosotros empezamos con ese tipo de situaciones, ¿no? El estrés agudo, episódico, que se da de repente, son cosas que tú puedes controlar, que descansas y te tranquilizas. Pero ya en un estrés crónico,
estamos hablando de problemas mucho más fuertes y más recurrentes. Más si la persona tiene algún otro padecimiento, por ejemplo, con la hipertensión. Si el estrés aumenta las palpitaciones, significa que entonces el estrés altera tu presión arterial. Entonces ya hablamos que se tiene problemas con la cuestión de la presión arterial, cuestiones con el corazón y te altera todo tu metabolismo. El estrés altera todo el metabolismo. Si la persona es diabética, también altera tus niveles de glucosa, porque ya es un estrés muy, muy prolongado. Las sustancias que secreta el cerebro son para prepararnos para la amenaza, pero ya cuando se secretan constantemente, entonces eso ya provoca otros factores en nuestro cuerpo. Hay enfermedades que los médicos llaman psicosomáticas, que su raíz o su razón son precisamente las cuestiones psíquicas. En este caso, por ejemplo, el estrés. A causa del estrés pueden ser incluso hasta la migraña. Podemos llegar hasta la migraña y ese tipo de situaciones, ¿no? La migraña, la presión arterial, problemas ya con el corazón. Pero lo más importante es que nosotros empecemos a detectar síntomas al tiempo temprano, pues. ¿Por qué? Porque los síntomas, si el estrés va creciendo en intensidad y en tiempo, los síntomas también van aumentando. Tengo que conocerme y tengo que conocer cuáles son mis reacciones. Por ejemplo, me siento muy estresada. Otro de los síntomas es la colitis, la gastritis, ¿sí? Problemas en el estómago. Y tengo yo que conocerme. ¿Cómo voy? ¿Cómo estoy en este tiempo? Estoy muy estresada, entonces traigo cierto dolor en la espalda, en los músculos, me siento cansado. Ok, yo me voy conociendo, yo voy sabiendo cómo estoy. Pero si voy viendo que va aumentando, entonces debo entender, esto ya no está bien, yo ya no estoy bien, algo tengo que hacer, tengo que modificar, tengo que cambiar, tengo que implementar estrategias para adaptarme, para cambiar, para poder solucionar, pero también para relajar mi cuerpo, para poder regresar a un estado de tranquilidad donde yo pueda relajarme, donde mi cuerpo se relaje, donde yo pueda pensar, donde yo pueda sentirme mucho más tranquila, ¿no? Entonces, pero va en aumento, esto va en aumento, va a ir aumentando cuando hablamos de un estrés crónico. Incluso hablamos de un estrés que se le conoce como el síndrome de burnout, y ya cuando nosotros hablamos de este problema, de este tipo de estrés, que es el estrés laboral crónico o el estrés que padecen las personas que trabajan con otras personas, y la persona, una de las características de estas personas en un estrés crónico es que son muy insensibles a los demás. Por ejemplo, este es un estrés que padecen mucho los médicos, las enfermeras, los bomberos, los policías, donde ya te vuelves de tal forma muy insensible. Hablábamos, por ejemplo, que en el estrés crónico la gente no se da cuenta en qué nivel está ya, ¿sí? De en qué nivel está. Y cuando hablamos de este tipo de situación, también las personas no se dan cuenta que se han vuelto muy insensibles, donde se han vuelto muy irritables, donde ya no les importa nada, ¿no? Entonces, eso es algo muy característico de este síndrome, el síndrome de burnout o el síndrome del quemado. Se le conoce como el síndrome de estar quemado, donde ya no soportas la situación, ¿sí? Entonces, repito una vez más, la gente ahorita está muy estresada, muy estresada. Muchas personas estamos estresadas, así que cuando tú sales a la calle, cuando tú vas al supermercado, la gente está estresada porque te estresa. Por ejemplo, hay cosas que te estresan. Te estresa ver que el otro no trae el cubrebocas bien puesto, que el otro de repente estornuda, y eso te estresa, de saber que te puedes contagiar. La gente que va manejando, que va en su coche, al estar inmersos en el tráfico, están estresados, reaccionan y a veces reaccionamos no de manera positiva. Entonces, todas esas cosas nos están diciendo a nosotros, las personas tenemos estrés. Estamos pasando por algún tipo de estrés.
A lo mejor agudo, a lo mejor episódico, a lo mejor un estrés ya hasta crónico. Y ustedes pueden ver a través de las redes sociales de cómo la gente ha reaccionado ante diversas situaciones. Pero lo importante no es verlo en nosotros, lo importante es verlo en nosotros mismos, a nosotras mismas, conocernos nosotras mismas, ver cómo estamos reaccionando ante tales situaciones. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, si no hay otra pregunta, si no hay algo más que quisieran agregar, creo que ya les robé, me pasé del tiempo y les quité un poquito más de minutos. Bien, si no es así, entonces yo quiero dejarles de tarea que ustedes puedan observarse, que ustedes puedan mirarse, que ustedes puedan evaluarse, ver cómo reaccionábamos, ver cómo reaccionamos en casa, cómo reaccionamos con los niños, ver cómo reaccionamos con el esposo, ver cómo reaccionamos cuando nos exigen algo, que ustedes vayan a ir registrando, que ustedes vayan viendo si sube de intensidad, cuántas veces al día me irrito, cuántas veces al día reacciono de esta manera, cómo reacciono incluso ante diversas situaciones de estrés. Chéquenlo. Ustedes obsérvense, traten de observarse a ustedes mismas y traten de ubicarse en qué parte, en qué tipo de estrés estoy sufriendo, qué tipo de estrés estoy yo pasando, ¿sí? Y poder entonces nosotros poder entender y poder implementar estrategias correctas para enfrentar esta situación, ¿ok? Claudia Hernández dice, ¿cómo puedo aliviar el estrés laboral? Ok, Claudia, ya te me adelantaste mucho. En esta primera sesión queremos que vean cómo son cuáles son los tipos de estrés, ¿sí? Entonces, más o menos dijimos cuáles son los estresores, y lo que quiero es que, Claudia, puedas identificar qué cosa te está estresando, que tú puedas identificar qué me está estresando específicamente en el trabajo. A lo mejor me estresa las exigencias del jefe, a lo mejor me estresa, no sé, otra cosa, que tú puedas ver qué te está estresando, ¿ok? Y en las siguientes sesiones vamos a darles nosotros estrategias de cómo se van a enfrentar, ¿ok? Sí, entonces, nos quedamos con eso, pero si tú crees que es algo muy urgente, igual y lo contestamos aparte, ¿sí? ¿Cómo ves? Y para ya no quitarles más tiempo. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por su atención. Vamos a tener otras sesiones. Como quiera, les voy a estar mandando mensaje para que estén ahí. Y quiero esta tarea, dejárselas, que ustedes se observen, se miren, vean qué les estresa, cuáles son las situaciones que les están afectando, hasta dónde les ha afectado, si es algo leve, es algo que se ha intensificado o es algo ya muy complicado. Cuando ya padecemos un estrés crónico, necesitamos ayuda. ¿Ok? Muy bien. Aquí le vamos a dejar y nos vamos a ver en la próxima emisión. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto, ¿ok? Saludos y muy buenas noches a todas. Hola, muy buenas noches. Estamos dando inicio a nuestra tercera sesión interactiva. Se les envió una invitación para que nos apoyaran o participaran en esta sesión. Vamos a hablar hoy sobre la eliminación o reducción de las conductas negativas. En este caso, vamos a hablar de las técnicas para disminuir o eliminar conductas indeseables, y lo que vamos a manejar aquí primero para el afrontamiento del estrés en las madres de familia que trabajan, que hacen home office, es precisamente que puedan trabajar con sus hijos diferentes técnicas para evitar pues que posteriormente tengan estrés
o algunas conductas negativas con sus hijos, precisamente por este nivel de estrés y de ansiedad que presentan algunas mamás que nos han manifestado inbox, y que les agradecemos la confianza de que nos estén comentando cómo se van sintiendo, qué les va sucediendo a medida que van teniendo estas sesiones con nosotras en esta campaña de prevención y afrontamiento del estrés. Bueno, pues vamos a dar inicio con estas técnicas. Vamos a hablar de 4 de ellas, que una de ellas es extinción, la otra es castigo negativo y positivo, tiempo fuera y los límites. Aquí lo principal es de que pues identifiquemos, ¿no? Vamos a comentarlo de manera clara, breve, sencilla, para que pues ustedes también las comprendan y las puedan implementar en sus prácticas diarias. Vamos a hablar de la extinción. Aquí lo que se habla primero es de tolerar el aumento inicial de la conducta. Es como de las conductas no peligrosas que se pueden ir reduciendo poco a poco, por eso se llama extinción, y en la que se pueden identificar y controlar los refuerzos y reforzar las conductas alternativas. Es decir, vamos a extinguir esas conductas negativas con diferentes estrategias o técnicas de acuerdo a la conducta que se esté presentando. Aquí vamos a hablar también de lo que son los castigos positivos, y aquí, para que nos quede claro qué es el castigo positivo, es cuando se le da un estímulo desagradable cada vez que hace una conducta al niño para reducir o eliminar esa conducta, que nuestra meta es eliminarla. Pero bueno, primero vamos a ir por etapas, vamos a ir reduciendo, y de esta manera vamos a lograr ir eliminando o reduciendo esas conductas negativas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, si un niño, en este caso, ¿no?, que están ustedes enfrentándose al trabajo en línea con los padres de familia, las madres de familia apoyando a sus hijos, y aparte pues trabajan y tienen varias actividades. Pues un ejemplo es que si los niños pues no quieren trabajar estas tareas, pues se les va a dar un castigo para que esa conducta no se repita. Cada vez que no quiera realizarla, pues se le va a dar un castigo positivo, en este caso, como una forma de estímulo desagradable. Un ejemplo aquí, bueno, que no es tanto como escolar, pero dice aquí que cuando un niño se muerde las uñas, por ejemplo, para evitar que lo siga haciendo, pues muchas mamás recurren a ponerle, bueno, algunas les ponen chile, ¿no? O sea, ya he sabido que les ponen chile, pero bueno, ponerle algo amargo para que tampoco lastime al niño es una buena estrategia. En este caso, pues lo traspolamos a las tareas en casa, y podemos ir poniendo algunos castigos, así que no lastimen al niño, pero que sí pues le vayan extinguiendo esa conducta de que no quiere realizar las tareas. En cuanto al castigo negativo, que es el que, bueno, inbox me han estado preguntando mucho acerca de ello, ya que algunos me mencionan que incluso pues ya de tanto estrés, ¿no?, que hasta pues los han lastimado, les gritan o bueno, golpean los muebles que están cerca para que el niño haga lo que quieren que haga, ¿no? O ya están tan estresadas que me dicen, es que yo ya hasta les grito, y es entendible porque me manifiestan que tienen que estar muchas horas en línea para poder estar trabajando con sus hijos y poder apoyarlos con las tareas. Y más de los niños pequeños, o sea, casi más me lo han comentado de los niños más pequeños, de los de 6 años a 9, casi de los 10, 11 y 12 sí manifiestan conductas, pero no son tantas. Bueno, aquí básicamente en lo que es el castigo negativo se basa en lo que es la retirada de un estímulo deseado. Por ejemplo, me manifiestan que les dejan ver televisión. Uno de ellos sería pues que ya no los dejaran ver televisión, más bien que se les retira ese reforzador agradable o estímulo deseado que el niño quiere para que realice la conducta, bueno, que lo que ustedes necesitan que haga. Ante esto se refuerza lo que es por parte de su hijo la realización de la conducta que ustedes quieren que el niño realice. De esta manera, pues el sujeto, bueno, el niño va disminuyendo la frecuencia de la conducta, o bueno, también la eliminación, que es lo que pretendemos en este caso.
Y bueno, pues otra estrategia que tenemos aquí es la de establecer límites. Me comentan algunas mamás que les cuesta un poco poner límites porque están como todo el día con los niños. Me dicen que están algunos me dicen que desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo pues les preguntaba por qué tantas horas. Me comentan que tienen como que una hora sí, una hora no, y que eso pues las altera, porque luego no pueden ni realizar bien actividades fuera de casa y eso les está perjudicando mucho. Entonces, pues aquí básicamente de lo que hablamos es establecer límites en la conducta del niño y verificar que el niño no se pase que no traspase esos límites. Los padres van a ir respetando los acuerdos establecidos. Por ejemplo, pueden utilizar algunas estrategias como lo es la economía de fichas, en la cual ponen al niño alguna meta que vayan a querer trabajar para que o desear una meta, por ejemplo, ir al cine, y van a establecer por días de lunes a domingo, o bueno, puede ser de lunes a viernes, o sábado y domingo, ¿no? Y que el niño vaya realizando las tareas en casa o que vaya comportándose de la conducta que ustedes quieran corregir o la que quieren eliminar. Y al llegar el último día, bueno, pues lo que se le prometió se le da. Por ejemplo, pues ver una película juntos, o tal vez alguna comida favorita. De esta manera se van a trabajar lo que es la economía de fichas. Todas estas estrategias se las vamos a poner en un link, e incluso la presentación de lo que ahorita les comenté de las técnicas para reducir las conductas, igual se las vamos a poner en un link en esta publicación o en este grupo, para que ustedes de manera sincrónica vayan viendo o las vayan analizando y nos cuestionen si tienen alguna duda respecto a estas estrategias. Bueno, pues básicamente de manera breve, porque bueno, lo que me pidieron que querían que fuera breve, que porque no tienen mucho tiempo para ver los videos y que tienen muchos trabajos, yo las entiendo, y fue una petición de las participantes, bueno, de algunas participantes, que querían que fuera un video breve para que pues si no podían entrar, por lo menos que no les costara trabajo estar viendo todo el video. Lo que sí les vamos a apoyar sería de pequeños grupos, nosotras ir reforzando o aclarando lo que no les haya quedado claro de todo lo que ahorita vimos, ¿no? De estas técnicas para disminuir o eliminar las conductas indeseables, ya que de esta manera el nivel de estrés en las madres de familia va a ir disminuyendo, van a ir haciendo uso de técnicas para afrontar el estrés. O sea, eso va a ir reduciendo en la medida que vayan aplicando estas estrategias. Ahorita, bueno, es una sesión interactiva. Estábamos esperando que nos manden sus preguntas o sus dudas. En caso de que pues me manifestaron varias mamás que no podían conectarse bien a esta hora, vamos, o si gustan se le puede poner después de manera sincrónica la explicación de cada una de las estrategias para que ustedes las vayan trabajando con sus hijos. Sobre todo, bueno, por ejemplo, la del ejemplo que les puse de la de economía de fichas, las pueden ir implementando en casa como una tarea de esta sesión, que sea como el producto de esta sesión interactiva, y la vayan registrando. Les voy a poner el link también del formulario para que ustedes lo descarguen, lo impriman, o bien lo lleven a cabo de manera en una libreta o irlas registrando. Una buena estrategia sería que en una cartulina pusieran de manera grande para que el niño fuera viendo por día si va cumpliendo las metas, y que al final va a obtener lo que él mismo o como acuerdo hayan decidido que iba a obtener. Como les comento, podría ser ver una película juntos, tal vez preparar un postre favorito del niño o algo que le agrade para que este estímulo deseado, pues el niño lo vaya trabajando y vaya eliminando la conducta indeseable. Entonces, les voy a colocar en la manera de links el formulario de estas técnicas para que ustedes las trabajen. Y bueno, pues cualquier duda, ustedes nos las hacen llegar y se las vamos aclarando o la vamos trabajando en conjunto. Recuerden también que la tarea que está, ahora sí que esa es todos los días, el registro de la conducta que ustedes hayan elegido.
Por ejemplo, bueno, la que les di en la primera sesión asincrónica, esa sí fue asincrónica, les dejé un video, ya se había trabajado en pequeños grupos y se ha ido trabajando también a medida que han pasado estos días, de donde van registrando la frecuencia, el nivel de intensidad y cuánto de tiempo, o sea, si fue mucho, del 0 al 10, qué frecuencia tuvo, cuántas veces se repitió. A ver, Claudia nos comenta que cuánto tiempo puede aplicar la técnica a sus hijos. Me parece que tiene 2 niños, es una niña y un niño. La hemos trabajado ya de manera inbox. Ha participado mucho. Le agradecemos su participación. Sí, se va a ir aplicando todos los días. Como les comentaba, podría ser de lunes a viernes para que descansen sábado y domingo. Que por día vayan ellos trabajando la economía de fichas, pongan en una cartulina lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y entre los dos acuerden qué premio va a obtener el último día que haya logrado eliminar o reducir esa conducta negativa que ustedes hayan detectado en sus niños, y que al final la recompensa pues sea lo que ustedes hayan acordado. Lo que sí les recomiendo es que si acuerdan algo, que sea algo factible de realizar. Ahorita por la pandemia pues no se puede salir y que no corran riesgo sus niños. Eso es lo que yo les recomendaría. Y sería diario. Cualquier duda pues por inbox lo podemos trabajar, o si quieren también publicarlo para que pues los demás que tengan la misma duda pues se les sea aclarada. Gracias por participar. Si alguien tiene alguna otra duda ahorita, estamos algunos viendo el video, estamos juntos, no todos porque así me lo hicieron saber, que después se iban a conectar, iban a revisar los videos. Y bueno, pues sería esto lo que estaríamos trabajando en esta sesión. Los de lo demás se los vamos a ir poniendo en links para que ustedes puedan acceder a ellos y descargar los formularios o descargar los registros. Lo que sí les pedimos, bueno, mi compañera Karina y yo, que somos las dos que estamos llevando esta campaña, que vayan registrando, o sea, diario, como el registro del comportamiento. Recuerden que son tres cosas las que registramos. Bueno, primero la conducta y después cuántas veces se presenta en el día, con qué intensidad, del 0 al 10, y con qué frecuencia, o sea, intensidad, frecuencia y con qué, y cuántos, en qué intervalo de tiempo está durando. Ya les pusimos el link para que ustedes lo revisen. Bueno, pues les agradecemos la asistencia y el que nos estén apoyando en esta campaña. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos por iniciar nuestra cuarta sesión, en la cual vamos a hablar de las estrategias de autorregulación, qué técnicas podemos utilizar como autorregulación. Hoy veremos varios temas. Primero, para saberlo, tenemos que analizar cuál es el concepto de una emoción, ver que hay emociones universales y ya en base a ello contestar qué es la autorregulación emocional. Es importante también que analicemos cuáles son las reacciones ante estos sentimientos y cómo podríamos trabajar ello, que sería la asertividad. En esta ocasión vamos a trabajar la asertividad y qué estrategias de autorregulación emocional son adecuadas para afrontar el estrés, que es el tema de esta campaña que estamos trabajando con ustedes. Para ello vamos a ver que el concepto de emociones viene a ser todo aquello que lo interno que manejamos, por ejemplo los pensamientos, las sensaciones que se tienen, también las reacciones fisiológicas tales como a veces pues nervios o sudoración, o que ya hemos hablado en otros temas anteriores. Todas esas respuestas fisiológicas vienen siendo parte de lo que son las emociones. Estas conductas, bueno, esto que se siente se traduce en conductas expresivas. Es lo que nosotros vamos a trabajar, que sean conductas adecuadas y más con el manejo del trabajo con los hijos, que es lo que estamos trabajando con ustedes, que son mamás que trabajan y que también apoyan a sus hijos con sus tareas. Las emociones universales que existen pues son varias: la alegría,
sorpresa, desprecio, tristeza, interés, en ocasiones hay miedo o enojo, culpa, que esto sí lo he visto en muchas mamás que nos han escrito, que se sienten culpables, o sea, como que es un sentimiento que varias han manifestado, y lo recalco porque pues aquí aparece como parte de las emociones universales. También está la vergüenza, la sorpresa, la ira, que viene siendo como el enojo, pero aquí, bueno, aquí lo maneja también, sería también la alegría. Entonces, si nos damos cuenta, hay varias emociones que se presentan a nivel interno, como ya lo dijimos, que se manifiestan también como conductas fisiológicas, como un sentimiento dentro del organismo. Entonces, lo que vamos a trabajar es que debemos entender que las conductas no pueden estar basadas en nuestras emociones. Es decir, que si tengo ira, no voy a actuar en base a esa ira. Lo mismo, ¿no? Que si hay alegría, pues tampoco, porque lo que una mamá nos decía hace rato es que luego cuando tenemos enojo, nos enojamos mucho. Cuando tenemos alegría, prometemos cosas que a veces después no cumplimos. Entonces, me acuerdo mucho porque hace un rato lo estaba comentando y está la mamá nos está acompañando en esta sesión. Muchas gracias. Ya la estoy viendo aquí. Un saludo. Bueno, hay que ver que la autorregulación o el autocontrol emocional eh, es un proceso de atención y de reconocimiento de las propias emociones. Por eso el esquema que les di al principio de todas las emociones universales, para que sepamos reconocerlas y qué es una emoción y cómo la vamos a ir autorregulando o dándole esa atención. Primero hay que identificarla. Bueno, una vez que ya sabemos qué emociones existen y cómo se pueden manifestar en el organismo, vamos a ver qué es la autorregulación emocional. Esta es una habilidad, una capacidad que la pueden aprender, la van adquiriendo a través primero de identificar la emoción y después de modular ese afecto o esa conducta de acuerdo a lo que genera cada emoción. Entonces, esto nos va a ayudar a que en la sociedad o que socialmente sean aceptables nuestras conductas. Esto sería lo que es la autorregulación emocional. Esta es básica para una mejor adaptación de la persona al contexto y también para no afectar a las personas que los rodean. También pues hay que recordar que estas están afectadas por factores del medio ambiente que rodean a la persona y también al temperamento de cada persona. O sea, cada quien se reconoce a sí misma. Aquí tengo varias mamás que ahora sí que por inbox me han tenido la confianza de decirme que tienen un temperamento fuerte, que hablan golpeado a sus hijos, me lo han dicho confidencialmente, ¿no? Pero lo retomo porque anónimamente se lo comento y no nada más este grupo, también pues mamás que hemos trabajado en otros temas nos los han hecho saber. O sea, que sus temperamentos son fuertes, también en base de que se sienten estresadas, a que hacen muchas actividades en el día, entonces eso les afecta. Bueno, pues vamos a ver también que la autorregulación no es una represión de sus sentimientos o de sus conductas, eso sí que quede bien claro, sino que vamos a hacer que esos sentimientos y esas emociones estén más en armonía con las circunstancias del momento. Es decir, no se van a reprimir, de que si tienen alegría no repriman pues también su emoción, o si tienen enojo o ira, no se trata de reprimir, sino más bien de armonizar esa conducta. Entonces ahorita lo vamos a aprender más adelante con las estrategias que vamos a ir explicando. Por el momento, bueno, vamos a reconocer que la autorregulación emocional les va a ayudar mucho en beneficiar su relación interpersonal, no solo con su hijo, que ahorita es lo que estamos trabajando principalmente, sino también, bueno, con sus parejas, con sus familias, en su trabajo también. O sea, esto lo pueden llevar a todos los ámbitos de sus vidas, laboral, familiar, personal, de pareja, de todo. O sea, no únicamente con sí, nos va a ayudar en varios aspectos de su vida. Bueno, vamos a dejar o a identificar que cuando decimos lo que pensamos con una carga emotiva, por decir, si están enojadas y se dejan llevar por esa carga emocional, pues lo que van a decir va a ser a lo mejor hasta a veces hasta con groserías o, bueno, palabras fuertes. Incluso me han dicho que también se manifiesta con
hay una mamita que nos dijo que incluso hasta le golpea al piso, ¿no? Al niño así con el pie, hey, tienes que hacer lo que te estoy diciendo porque no me escuchas, pero así con voz fuerte, ¿no? Entonces, esta es la carga emotiva, esta es la carga emotiva que tienen y luego, de acuerdo a su temperamento que tienen, pues esto es lo que conlleva a que esa regulación emocional pues no esté resultando, ¿no? Entonces hay que reconocer que esta carga emotiva y el temperamento que ustedes tengan va a hacer que lo que ustedes digan, hagan o sientan, pues lleve una carga emotiva un poco fuerte o a veces negativa, ¿sí? Entonces, ¿esto que va a conllevar a que no haya una comunicación eficaz? Por lo cual se recomienda ser asertivo, que es lo que vamos a ir trabajando más adelante en esta sesión, la asertividad. O sea, ser asertivo con qué estrategia voy a hacer que lo que quiero yo manifestar sea claro, firme, pero también que sea autorregulado emocionalmente y que sea positivo, que vaya a obtener yo algo positivo de lo que estoy diciendo. Bueno, hay 3 reacciones ante los sentimientos. Una puede ser pasiva, otra puede ser agresiva y otra asertiva activa. La pasiva, bueno, su nombre lo dice, es la mamá que luego no expresa sus sentimientos, o se queda callada, o como que es una manera, el silencio es una manera de hacerles creer al otro, hacerles sentir al otro, pues que a lo mejor lo que está haciendo no me agrada. Ya que como no expresan los sentimientos y pensamientos, o sea, expresan de manera ineficaz o negativa, pues la opinión del otro pues no le importa y no hace nada, por eso es pasiva, porque hay más silencio y como que se manifiesta más en momentos corporales o en gestos y señales que mandan, en las cuales de manera pasiva, es decir, no hablan o no lo dicen, pero están llevando una carga emotiva negativa. ¿Sí? Esa sería la respuesta pasiva ante una emoción. La respuesta agresiva, pues yo creo que es fácil de entender o de identificar, es que son pensamientos o ideas que se dicen sin respetar al otro, sin ponerse en el lugar del otro, y que conllevan a veces insultos, agresión física, que es la que más en este grupo, bueno, hemos notado y les agradecemos la confianza, porque en base a lo que nos comentan, a lo que nos van diciendo, eso nos ayuda, ¿no? a identificar cuáles son sus necesidades. En este caso, no hemos identificado, al menos hasta ahorita no nos han hecho saber que haya respuestas pasivas. Casi más todos manifiestan respuesta un poco agresiva. Entonces, es lo que vamos a trabajar más que nada en las estrategias de autorregulación emocional. Y la respuesta asertiva activa es esta, pues defiende sus derechos personales de manera clara y firme, respeta los derechos de los demás. Las ideas son expresadas directamente con ideas, pero sin amenazar, castigar o manipular, que luego pues es lo que también nos manifestaban, ¿no? De que manipulaban a sus niños, ¿no? De que, oye, haz esto y yo te voy a dar. Bueno, lo habíamos visto también en el tema anterior sobre las estrategias para obtener que el alumno eliminar una conducta. O sea, sí están bien, pero si son adecuadas, si son de acuerdo al contexto o a lo que están trabajando en este momento. Lo que es más importante de identificar es que son sentimientos, ideas, opiniones sin amenazar, más que nada sin amenazar o sin castigos o sin manipulación, pero negativa, porque el hecho de que ustedes luego les prometan un premio por una conducta, eso ya lo trabajamos en las sesiones anteriores también como parte de las estrategias con sus hijos. Y bueno, aquí nos habla la señora Josefina, nos comenta que su hijo está mejorando. Sí, se comunicó la sesión anterior y se le dieron algunas estrategias sobre economía de fichas. Y sí, los está llevando a cabo, sí, ya nos había dicho y le agradecemos que nos comparta sus avances. Bueno, vamos a ver ahora los propósitos de la asertividad. Vamos a ver qué es mejorar la comunicación, más que nada, y llegar a acuerdos y compromisos cuando la opinión del otro no sea igual a la mía. En este caso, con sus hijos, que es lo que estamos trabajando más, es de que lo que pretendemos es que no se genere estrés en ustedes, como mamás, al trabajar con sus hijos, y uno de esos temas que podríamos trabajar es la asertividad, es decir, que el hijo no se sienta ni amenazado, ni castigado, ni manipulado, para llegar a un acuerdo o llegar
a algún punto que sea positivo para todos, ¿no? Esta conducta asertiva se aprende primero con 3 fases. Primero, distinguir las conductas asertivas de las no asertivas. Esto es fácil, ¿no? Cuando amenazan o castigan, estas no son conductas asertivas. La negociación o el llegar a un acuerdo, esas serían las conductas asertivas. Dice aquí que la conducta asertiva es adecuada para tener buenas relaciones interpersonales y para realizar técnicas que nos ayuden a practicar conductas asertivas, pues es necesario identificar estas dos. Yo creo que aquí no habría problema, todos sabemos, ¿no?, cuál es la mejor o la más adecuada, que serían los acuerdos, la negociación y evitar los castigos y la manipulación, los chantajes incluso. Hay algo que sí queremos que quede bien claro, que mi compañera Karina y yo, que a pesar que ahorita estoy dando yo el taller, la campaña, las dos hemos trabajado este tema. Entonces concluimos nosotras que la autorregulación no es reprimir la emoción, sino que implica saber lo que sentimos y expresarlo de forma adecuada. O sea, no nos vamos a reprimir, no se sientan como que, ay, ahora voy a reprimir lo que siento o lo que pienso para que mi hijo esté contento. No es por ahí la idea. La idea es más que nada, esta autorregulación es que vamos a expresar la emoción, pero de manera asertiva, de forma adecuada y evitando conductas negativas. Por ahí va más que nada este enfoque de trabajo. Bueno, entonces, para desarrollar la asertividad, vamos a utilizar diferentes estrategias para la autorregulación emocional. Y aquí ya empieza qué estrategia vamos a utilizar. No se preocupen, nosotras vamos a ir poniendo links para que ustedes, en caso de que vean el video, pero digan, ¿y dónde está? O necesito un material visual, porque pues casi todas somos visuales, ¿no? De que queremos ver cómo se hace o paso a paso. Esto va a estar aquí, o sea, lo vamos a poner con links, incluso les vamos a hacer unas presentaciones pequeñas para que ustedes de manera breve lo vean y sepan cuáles son. Estas estrategias de autorregulación emocional, vamos a trabajar lo que es la evitación o la modificación de una situación, la distracción y evitación mental de un suceso negativo, la desviación de la atención hacia otra situación, el cambio de percepción del individuo sobre el acontecimiento que no es positivo, y la modulación de la respuesta emocional. Sería lo que vamos a estar viendo así como estrategias de autorregulación emocional. Y vamos a ver que vamos a fomentar el pensamiento positivo, evitando generar emociones desagradables. Nos vamos a enfocar en eso. Y el primero es la relajación muscular. Esta técnica es para eliminar la tensión muscular, que si se recuerdan al principio cuando les hablaba de manifestaciones fisiológicas, nervios, sudoración, incluso palpitación, se llega a sentir, ¿no?, cuando uno empieza a tener coraje o ira o enojo, empiezan así como que a sentir, ¿no?, que ay, ya le voy a pegar, ¿no? Entonces me espero, ¿no? Esta relajación muscular les va a ayudar para ir eliminando estas reacciones fisiológicas del cuerpo, que son comunes al sentimiento, más que nada los negativos, que es enojo, ira, todos ellos. Vamos a eliminar esa tensión muscular con manifestaciones fisiológicas que son de la activación emocional. Entonces vamos a ir relajando el cuerpo, ya respirando. Incluso hay un comercial, ¿no?, que es muy famoso, que dice respira, cuenta hasta 10. A eso se refiere más que nada, ir respirando para que se relaje el cuerpo. Después vamos a ver que hay pensamientos positivos. Vamos a sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos, que estos, cuando ustedes sienten el pensamiento negativo de que ya me está haciendo enojar este niño porque no me está obedeciendo, o es mucho trabajo y yo ya tengo trabajo que hacer para casa y también para la oficina, entonces todos estos pensamientos hay que eliminarlos y hay que poner pensamientos agradables. Hay que ir sustituyendo los pensamientos negativos por pensamientos positivos que a ustedes les agraden. Esto les va a ayudar mucho como técnica también de estrategias de autorregulación emocional. Un ejemplo aquí, aquí puse algunos de los que me han comentado.
Una situación sería, por decir, un hijo berrinchudo, ¿no? Que no me está trabajando, no quiere hacer las tareas o ya lo mandé y no lo está haciendo. Un pensamiento negativo que me lo han manifestado en este grupo y que les agradezco la confianza. Me dices, ya me están dando ganas de pegarle. Bueno, me lo dicen con otras palabras, pero así no, así más o menos va la idea. Aquí se lo sustituye por pensamientos positivos. ¿Qué vamos a pensar? Pues voy a cambiar esa conducta desagradable con palabras motivantes que refuercen mi conducta deseada, que fueron las estrategias que trabajamos en la sesión anterior, si las recuerdan. Trabajamos qué conductas desean tener con sus hijos y bueno, retomando la sesión anterior, pues vamos a ver que se pueden cambiar esos pensamientos. Por ejemplo, con unas frases motivadoras, ¿no? O por decir, a mi hijo le diría yo, oye, mi amor, la última vez lo hiciste rápido y lo hiciste bien, y te acuerdas que te hice un premio de hamburguesa, te hice un premio de hamburguesa. Entonces, o sea, más que nada por esa tónica. También me han comentado, bueno, esto ya sería en cuanto a sus vidas personales, me han comentado que luego que se molestan también por sus parejas que no contestan llamadas, no les contestan los mensajes o se tardan en contestarles a ustedes y que eso pues no les gusta. Incluso me han dicho, bueno, me han dicho algunas mamás, dices que a lo mejor seguro está con otra mujer o así cosas. Bueno, lo tomé como ejemplo y los pensamientos negativos que ustedes me han mencionado se cambiarían por pensamientos positivos. Y bueno, pues podría ser que quizás esté trabajando, no suponer, o sea, hay que evitar suponer para evitar esa conducta o esa emoción que luego surge por esos pensamientos negativos. Ustedes mismos se van a dar cuenta que al ustedes ir pensando positivamente, hasta se desaparece incluso la emoción de enojo o las manifestaciones fisiológicas que llegara a sentir su organismo, como palpitaciones, sudoración y todas estas manifestaciones fisiológicas. Bueno, estos fueron unos ejemplos, hay muchos ejemplos en los cuales ustedes podrían ir sustituyendo pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y bueno, me gustaría que si ustedes lo van realizando, nos vayan manifestando con mensajitos, ya sea inbox, si tienen la confianza de hacerlo aquí en el grupo, pues qué mejor, ¿no? O sea, decir si me está funcionando, si es cierto, yo ya iba a tener esa conducta con mi hijo, pero cambié mi pensamiento y el resultado fue o sea, esto nos daría mucha ayuda para ir viendo los avances de ustedes. Y bueno, la clave de algunas situaciones de la vida cotidiana es tener pensamientos positivos para tener una conducta adecuada y aceptada. Entonces, más que nada para la relación con sus hijos y que ellos también se sientan motivados en ir realizando sus tareas académicas, porque al ellos trabajar adecuadamente, pues les reduce a ustedes el nivel de estrés y ustedes pues van a tener un poco más de tiempo para otras actividades también de sus vidas personal, laboral y familiar, y no únicamente el trabajo académico con sus hijos, que es el tema que nosotros estamos trabajando. Y bueno, ya para terminar, pues hay que reflexionar, bueno, como una conclusión, una reflexión de todas estas estrategias que comentamos, sería que cualquier forma de autorregulación sí se puede aprender. O sea, la autorregulación emocional se puede aprender. Tal como lo vimos ahorita con estas estrategias, si las van poniendo en práctica, las llevan a cabo, esto va a hacer que lo aprendan. También hay pues otro concepto, ¿no? Que la sociedad dice, es mentira que la gente diga que no puede cambiar su manera de ser. O sea, sí, el temperamento sabemos que ahí está, sabemos que pues tienen algunas temperamento un poco fuerte y todo. No vamos a decir que les vamos a cambiar sus temperamentos, sino más bien los vamos a ir modificando. Se va a ir cambiando su manera de ser, de pensar, vamos a ir modificando sus pensamientos y por lo tanto también la conducta. Aquí, bueno, pues hay una reflexión también que dice, el problema no es ser enojón, sino cómo lo expresan. Ustedes se pueden enojar, pueden sentir las manifestaciones de las emociones que vimos al principio, que las emociones universales, se pueden estas tener, pero cómo las vamos a expresar es ahí donde entra lo que es la inteligencia, ¿no? De ustedes o la autorregulación emocional, en este caso es lo que estamos trabajando. La autorregulación emocional para que esa conducta no genere más estrés, porque si por ejemplo, un ejemplo, se actuara como el sentimiento está que se enojo y voy a pegarle y ya después las consecuencias vienen, ¿no? Después el niño ya no quiere trabajar bien o la relación se va fracturando, madre e hijo,
Y bueno, estas situaciones llevan a otras, ahora sí que a otros problemas, ¿no? En la relación de mamá e hijo, y más con las actividades escolares se van reflejando. Entonces el problema no es el temperamento, el problema no es que si se enojan o que si sienten la emoción, sino cómo la van a expresar, cómo ustedes ese pensamiento negativo que está surgiendo en el momento van a modificarlo por una conducta positiva, por un pensamiento positivo que nos va a llevar a ser asertivos en el trabajo con nuestros hijos o en la relación con el hijo o en la conducta que se quiere obtener. Que bueno, también ya lo vimos para las técnicas de modificación de la conducta o eliminar una conducta indeseable, también ya lo vimos y es lo que se retomó también como parte de las estrategias de modificación, de autorregulación también. Y por último, recordar que la autorregulación emocional las va a hacer más sociables y las va a beneficiar en varios ámbitos de sus vidas, no únicamente en lo que ahorita pues esta campaña se está enfocando, que es en el afrontar el estrés por las actividades escolares con sus hijos, sino que si lo llevan a la práctica en su vida diaria, les va a beneficiar también en el ámbito laboral, con sus jefes, como las situaciones que les puse, que nada más les puse 2 ejemplos, pero hay muchos. O sea, en el ámbito laboral también surgen cotidianamente siempre sucesos, situaciones que van a generar emociones negativas principalmente, porque vimos que las emociones son universales y son varias, ¿no? Está desde la sorpresa, alegría, pero también están las negativas, que es la ira, el enojo. Entonces todas estas emociones van a conllevar pues respuestas fisiológicas, o sea, eso es inevitable. El cuerpo va a sentir la alegría y la va a sentir igual, con palpitaciones, con alegría, ganas de brincar, pero el enojo también. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser asertivos y más que nada pues tienen a su cargo a sus hijos y pues lo que yo les recomiendo es de que más en estos tiempos, ¿no? Que los quieran, que cuiden la relación con sus hijos y que cualquier duda que ustedes tengan respecto a lo que ahorita trabajamos, nos las hagan llegar para que juntas trabajemos por el bien de sus hijos, por el bien de ustedes mismas. Bueno, pues por mi parte sería todo. Les vamos a dejar igual el link de esta presentación y mi compañera Karina y yo les agradecemos que nos estén acompañando y bueno, comentando y participando. Ya además también les recuerdo que hay tareas. En esta ocasión la tarea va a ser lo que les pedí, que nos hagan saber qué situaciones de emociones hayan tenido, en qué situación. La voy a repasar así de rápido una, por decir, situación, hijo berrinchudo, ¿no? Pensamiento negativo, ya le voy a pegar. Pensamiento positivo, voy a cambiar esa conducta y le voy a hablar bonito para que obtener que mi hijo haga lo que yo quiero. O sea, sería más o menos así, como que ya les voy a poner el cuadrito para que ustedes se vayan basando. Y qué resultados les ha traído. O sea, aunque sea uno que vayan obteniendo, aunque no sea también nada más con su hijo, o sea, si les impactó también en el ámbito laboral o en el familiar y les dio alguna respuesta positiva, también nos las hagan saber, porque esto se extiende a todos los ámbitos de su vida. ¿Sí? Pues muchas gracias y les agradecemos su atención. Hola, buenas noches. Buenas noches a todas. Esperamos que se puedan conectar. Y estamos a punto de iniciar nuestra cuarta sesión de este tiempo, de esta campaña de afrontamiento del estrés. Y la verdad es que yo espero que a ustedes les esté sirviendo mucho todo lo que estamos compartiendo con ustedes. Ese es el objetivo, el propósito de que ustedes puedan aprender juntamente con nosotros, ¿sí? Y vamos a dar unos minutos más, un par de minutos para que ustedes puedan estar ahí, para que se conecten alguna de ustedes. Ok, bienvenida Isis, gracias por estar ahí. Sí. Y en lo que se conectan las demás, si no lo pueden ver de manera sincrónica, lo pueden ver de manera asincrónica, se va a quedar grabado el video
para que ustedes lo puedan ver. Hemos estado hablando un poquito acerca de los tipos de estrés, de las técnicas de regulación emocional, que nuestra compañera Edisa nos trató el lunes. Y hoy vamos a hablar del manejo de las emociones y la solución de problemas. Este es un tema muy, muy interesante, que podemos nosotros, que queremos tratar hoy con ustedes. Así que, entre tanto se conectan, vamos iniciando en esta noche, y bienvenidas una vez más. Así que vamos a hablar del manejo de las emociones, ¿ok? Y este es un tema muy interesante, hablar de las emociones y el manejo sobre todas las cosas, manejar con nuestras emociones. Y esto a su vez nos va a permitir resolver algunos conflictos, algunos problemas, y a su vez también nos va a ayudar a que nosotros podamos controlar, manejar un poquito más el estrés. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos entender es saber qué son las emociones, ¿sí? Y las emociones es un patrón muy complejo de reacciones que incluyen elementos experienciales, conductuales y fisiológicos. ¿Qué significa todo esto? Que todos de alguna u otra manera enfrentamos o lidiamos con cuestiones, con sucesos que nos hacen reaccionar, ¿sí? De alguna u otra manera, por ejemplo, al temor, a la vergüenza, ¿sí? Dependiendo la relevancia que tenga el evento para cada uno de nosotros. Entonces, eso es las emociones. Y la trascendencia, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos amenazados, inmediatamente nosotros experimentamos el miedo. O cuando nosotros sentimos desaprobación por parte de alguien, ¿sí? Es probable que se genere una vergüenza. Entonces, por lo general, las emociones también implican sentimientos, pero difieren un poquito, ¿sí? Por tener un compromiso manifiesto o implícito de la manera en la cual nosotros lo manifestamos. Las emociones es algo que tiene rostro, que tiene cara. Las emociones las manifestamos, las emociones lo decimos. Las emociones también son autoconscientes, ¿sí? Nos damos cuenta, percibimos, por ejemplo, cuando alguna acción o cuando algo que está pasando a mi alrededor me genera a mí pena, me genera vergüenza, me genera orgullo también, porque hay cosas que me generan orgullo o me generan culpa cuando me siento responsable de algo. Y las emociones tienen rostro. ¿Por qué tienen rostro? Porque las expresamos, porque normalmente es algo público de nosotros, ¿sí? Entonces, las emociones son autoconscientes. Somos autoconscientes de lo que está pasando. Somos conscientes de la manera en la cual estamos reaccionando, aunque pareciera que a veces no nos damos cuenta. Sin embargo, también hay emociones que de repente nosotros no sabemos el por qué se dan. Y se le conoce como las emociones flotantes, porque es un estado emocional difuso, es un estado emocional generalizado y a veces no parece estar asociado con ninguna causa en específico, ¿sí? Por ejemplo, la tensión flotante, que de repente nosotros no estamos al 100% en alguna situación, en algún evento, y esa tensión como que no sabemos ni lo que estamos haciendo. También hay la emoción negativa. Y la emoción negativa es una reacción emocional desagradable, ¿sí? Y a menudo puede ser perturbadora, que expresa un afecto negativo, ¿sí? La emoción negativa no conduce al progreso en la consecución de las metas propias. Por ejemplo, una emoción negativa es la ira, es la envidia, es la tristeza, es el miedo, porque no nos permiten avanzar, no nos permiten a nosotros lograr metas. También está la emoción positiva, ¿ok? Y la emoción positiva se reacciona emocional con lo que es una reacción emocional que nosotros experimentamos cuando recibimos un afecto positivo, como por ejemplo la felicidad, ¿sí? O cuando nosotros alcanzamos alguna meta,
cuando nosotros sentimos alivio ante algún peligro, ¿sí? O sentimos satisfacción ante una situación. Entonces, esa es una emoción positiva. Experimentamos emociones positivas de alegría. Experimentamos emociones negativas de tristeza, de miedo, de ira, que no nos permiten avanzar. Las emociones deberían de permitirnos aprender y avanzar en lo que nosotros hacemos. Entonces, nuestro ser es una completa combinación de procesos racionales, significa que somos seres pensantes, de reacciones también emocionales, y el equilibrio de los procesos racionales como los procesos emocionales, ¿sí? Determina, no es algo estático, ¿no? Son dos funciones que nos permiten a nosotros un equilibrio, ¿sí? Tanto lo racional como lo emocional, y el modo en que nosotros pensamos, el modo en que nosotros sentimos, también determina nuestras acciones. Entonces, por eso es importante nuestras emociones, por eso es importante la manera en la cual nosotros reaccionamos o accionamos, ¿sí? Entonces, y las decisiones, a su vez, configuran aquello que nosotros somos. Somos el producto de decisiones que hemos nosotros tomado. Mientras nosotros vivimos, vamos aprendiendo a pensar, aprendemos a sentir, a pensar adecuadamente y a administrar bien nuestras emociones. Pero si nosotros conocemos bien nuestras emociones, vamos a poder administrarlas de manera correcta. Si sabemos cómo reaccionamos, si sabemos cómo nos afecta, si sabemos qué cosas nos afectan, porque no a todos las cosas que vivimos, las cosas que pasamos nos afectan de la misma manera. Entonces, las emociones, decíamos al principio, son vivencias que tienen rostro y son públicas, ¿ok? Los sentimientos, aunque parecieran similares, no lo son, ¿sí? Los sentimientos son una vivencia que es un tanto privada y solo pueden darse a conocer cuando nosotros verbalizamos y evidenciamos lo evidenciamos a través de nuestra conducta, de cómo nosotros accionamos, cómo nos comportamos. La emoción es algo público y nuestros sentimientos son algo privado, reservados en la intimidad para el portador, para quien yo quiero manifestarlos. Entonces, las emociones, la importancia de las emociones es porque también tienen un impacto fuerte en nuestro organismo, ¿sí? Las emociones van acompañadas de cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, ¿sí? A veces su naturaleza invoca una tendencia a la acción, a un impulso, y una emoción puede provocar una modificación de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de las funciones de nuestro aparato digestivo, de nuestro aparato respiratorio, cambios en nuestra temperatura, incluso en nuestra transpiración, ¿sí? Cambios en las sustancias y hormonales, ¿sí? Entonces, esto es lo que provoca, esto es algo que causan las emociones, tienen un impacto fuerte en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Noten ustedes todo lo que nosotros dijimos, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la presión arterial, ¿sí? Cuando experimentamos una emoción muy fuerte, ya sea de una emoción negativa o una emoción positiva, esto repercute en nosotros. Las emociones nos preparan para el movimiento, para la acción, para liberar energía. Entonces, no son del todo negativas. Las emociones son buenas, pero necesitamos aprender a manejar. Entonces, las emociones, tienen un fuerte componente corporal, mientras los sentimientos predominan en el ámbito de las vivencias mentales. Son dos cosas muy diferentes. Uno tiene un fuerte componente en lo físico, ¿sí? En lo corporal, en nuestras reacciones, y el otro en nuestras vivencias mentales. ¿Cómo podemos manejar nosotros nuestras emociones? ¿Cómo podemos manejar de repente que se presenta una situación y de repente nos airamos muchísimo, nos enojamos, ¿sí? O de repente se presenta otra situación y nos ponemos demasiado tristes, ¿sí? A lo que está pasando, a lo que está aconteciendo. ¿Cómo podemos manejar las emociones? Porque a veces pensamos que no se pueden manejar, pero sí podemos manejar nuestras emociones. Si dijimos que las emociones evocan sentimientos y los sentimientos se viven en el ámbito de los procesos mentales, entonces significa que podemos manejar nuestras emociones. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es percibir.
Y percibir significa tomar un conocimiento o un reconocimiento de modo consciente de nuestros afectos, ¿sí? En un sentido mucho más amplio a los efectos que las emociones tienen en nosotros. ¿Qué significa? En otras palabras, yo debo de reconocer y de ser consciente qué efectos están produciendo en mí ciertas emociones, qué efectos está causando en mí. ¿Sí? La percepción es un proceso estrictamente personal. Eso es algo que yo tengo que experimentar, que yo tengo que ver, que yo tengo que analizar, ¿sí? Consiste en identificar algo y a veces lo hacemos a nuestro modo, o más bien siempre lo hacemos a nuestro modo, ¿sí? Entonces necesitamos reconocer. Percibir también significa poder identificar las emociones o los sentimientos que nos provocan, pero también identificar las emociones o los sentimientos de los demás. Esto es algo muy interesante, que no solamente se trata de identificar, de percibir mis emociones. Si a la hora de hablar de controlar nuestras emociones y de resolver los conflictos, llámese conflictos laborales, conflictos familiares, conflictos con cualquier persona, si queremos nosotros controlar nuestras emociones, tenemos que identificar, tenemos que percibir, tenemos que ver cómo nosotros nos estamos sintiendo, pero también identificar las emociones o los sentimientos de los demás, cómo se está sintiendo, cómo son sus emociones, por qué está reaccionando de tal o cual forma. Entonces, este concepto de percibir se refiere específicamente al etiquetado de una emoción o de un sentimiento, a su reconocimiento, saber si sentimos una emoción básica, como el miedo, como la alegría, como la tristeza, o algo más complejo como los sentimientos de amor, de orgullo, de vergüenza, de culpa, de envidia u otros, ¿no? Entonces, saber identificar, saber qué emoción estamos sintiendo, que nosotros podamos decir, ok, tuve un conflicto, como la mayoría de ustedes trabaja, y en esta situación que estamos viviendo, ¿no? De pandemia, y que a veces nos llevamos, o más bien nos llevamos el trabajo a la casa, de repente hay conflictos laborales, ¿sí? Y tengo que percibir, tengo que ver cómo me está afectando, qué sentimientos, qué emociones estoy yo experimentando, si me da miedo, si me da tristeza, si tengo alegría, a lo mejor porque estoy haciendo el trabajo en casa, si estoy experimentando otra serie de emociones o de sentimientos más complejos, si me estoy desarrollando, si me estoy sintiendo realizada con lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para poder controlar mis emociones es percibir, es identificar, es saber qué me está afectando y cómo me está afectando, qué es lo que estoy experimentando, qué emociones estoy experimentando, qué sentimientos, qué pensamientos vienen a mi vida. Después lo que tengo que hacer yo es comprender, comprender, y la comprensión emocional es un proceso un poquito más complejo que el percibir, ¿sí? Requiere un mayor esfuerzo de nuestra parte. La percepción es la materia prima para la comprensión. Ya percibí, ya capté lo que me está afectando, ya capté lo que estoy experimentando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Pero la comprensión puesto que no podemos comprender nada, nosotros no podemos comprender nada que no hayamos percibido. Si no percibo algo, no lo comprendo. Entonces la percepción analiza los significados, analiza las situaciones, analiza las circunstancias, los hechos que intervienen en el contexto, ¿sí? La comprensión es saber interpretar por qué ha tenido lugar esa vivencia emocional, qué estamos transitando, qué interacción provocan con nuestros semejantes, ¿sí? Entonces, eso es la comprensión. Analizar la situación, entender el contexto en el que se da, entender, ok, percibí, ¿cómo reaccioné? A lo mejor reaccioné con ira, vamos a decirlo así. Ahora, tengo que analizar por qué reaccioné de esa manera.
tengo que realizarlo. A ver, vamos a ver el contexto en el que estaba. Pues estaba en ese momento, no sé, estaba en una llamada con el jefe, me exigió demasiado y en eso tenía que ayudar a apoyar a mis hijos, a mi hija o a mi hijo en lo que estaba haciendo, y en ese momento de repente llegó alguien a la casa y me pide algo. Entonces fueron muchos factores que intervinieron y que experimenté emociones que no quería sentir y me estresé. Entonces, eso nos ayuda a entender, la comprensión nos lleva a nosotros a entender las situaciones, a entender el contexto, a interpretar lo que nosotros estamos viviendo. Se trata también la comprensión de valorar la situación por la que estamos atravesando, saber el porqué de ese complejo emocional vivenciado, de entender qué es lo que nos pasa y por qué sentimos lo que sentimos. Eso es la comprensión. Saber qué está pasando, la emoción por la que estoy atravesando, ¿sí? Y cómo me estoy sintiendo en ese momento. Entonces, los problemas emocionales no siempre tienen una respuesta única, ¿sí? Todo depende de las circunstancias, de la condición individual que vivimos frente a una circunstancia determinada. No todos reaccionamos de la misma manera, no todos tenemos la misma, pasamos por las mismas situaciones, no todos tenemos la misma vivencia, no todos percibimos de la misma manera y no todos comprendemos las cosas de la misma manera. Sí, si nosotros entendemos esto, nos va a ayudar un poquito a entender las situaciones que vivimos de estrés en este momento por el cual nosotros atravesamos. A lo mejor ustedes han visto, por ejemplo, en las noticias, de repente que las personas en estos momentos reaccionan de manera muy violenta. Cuando se les impide entrar a algún lugar o de repente en el tráfico la gente está muy molesta, está muy enojada. Entonces nosotros tenemos que percibir cómo se está sintiendo la otra persona, entendernos primero nosotros, pero también nos ayuda a entender a los demás, percibir, analizar lo que ellos están y comprender lo que ellos están pasando, lo que yo estoy pasando, pero también lo que las otras personas están pasando. Si yo entiendo, si yo percibo mis emociones, si yo comprendo mis emociones, entonces voy a poder pasar al siguiente escalón, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, y voy a entender que si las emociones forman parte esencial de nuestra mente y además las sensaciones, las emociones y sentimientos son también procesos cognitivos que están en nuestra mente, que los analizamos, los pensamos, entonces nosotros vamos a utilizar no el término de control, porque controlar es algo muy, muy fuerte, muy complicado. No se trata de controlar las emociones como tener un control remoto y decir ahora sí, ahora no, lo apago, lo enciendo, lo subo, lo bajo, no, sino gestionarlas, administrarlas, ¿sí? Pero la expresión que mejor se acomoda aquí es regular nuestras emociones. Podemos decir que regular es la capacidad, sí, que nosotros tenemos para poder usar esas emociones de manera positiva. Ahora, nuestras emociones tienen un componente genético o innato, ¿sí? Pero aún algo más importante es que nosotros aprendemos a través de las experiencias de la vida a regular nuestras emociones. Es cierto que ya traemos algo innato. Hace algunos años se hizo un estudio, se experimentó con algunos niños, yo no sé si a lo mejor ustedes lo han visto por ahí en la televisión. Se han experimentado con niños de 4 años y donde los ponen en un cuarto, los sientan en una mesa y les ponen dulces frente a ellos y le dice la persona, si no te comes estos dulces, ahorita vengo y regreso, pero no te vayas a comer los dulces. Si no te los comes, te voy a dar estos y te voy a dar más, ¿sí? Y entonces, ahorita vengo, y hay una cámara que lo está observando al niño, y hay unos niños bien desesperados, otros no resisten la tentación, otros se cruzan de brazos, y están tratando de controlar ese deseo de tomar la golosina, de tomar el dulce que ellos quieren. Entonces, este estudio se hizo con esos niños cuando tenían 4 años. Posteriormente, cuando ellos alcanzaron la edad de los 16 años, se volvió a hacer un estudio con ellos, y
los niños que dominaron su deseo de tomar esa golosina, de tomar ese dulce, demostraron un mayor nivel de autoestima, una mayor seguridad en sí mismos y un mejor nivel de manejo de estrés y mayor tolerancia a las frustraciones, ¿sí? Y con este estudio permitió comprobar que hay parte genética en nosotros que nos ayuda a regular nuestras emociones. Pero como decíamos anteriormente, hay algo genético, pero lo más importante es que nosotros aprendemos a regular nuestras emociones a través de las experiencias de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué recursos tenemos nosotros para regular nuestras emociones? Lo primero, la experiencia, ¿sí? La experiencia propia, pero también la experiencia de los otros. Si yo entiendo, si yo percibo, si yo ya percibí y luego analicé, entonces ahora tengo que regular mis emociones, tengo que regular lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando también. Y esto lo hago a través de las experiencias. ¿Qué beneficios obtengo de la manera en la cual yo reaccioné? ¿Qué beneficios obtengo yo de la manera en la que actué? O aprender de los otros. ¿Sí? Otro recurso que yo tengo es detenerme un instante y tomar distancia de la situación para observar en perspectiva, cambiar la manera en la cual yo estoy viendo la situación, cambiar el punto de vista de donde yo lo estoy mirando, detenerme un poquito, entender mis emociones, entender que están allí presentes, entender que todos los seres humanos tenemos emociones que experimentamos, algunas más fuertes y otros más débiles, que no todas las cosas nos afectan por igual a todas las personas, ¿sí? Entonces, detenerme un instante, tomar cierta distancia y entonces observar la situación, mirar la situación. Por último, también pensar en qué es lo peor que nos puede pasar, ¿sí? A veces pensamos que lo que a nosotros nos pasa es lo peor y no es así, ¿sí? Entender la situación, entender qué otra cosa peor nos puede pasar en este momento, o pensar que nosotros estamos atravesando por momentos muy difíciles, que nadie más nos puede entender, que lo peor del mundo nos está pasando a nosotros, pero no. Debemos de entender que hay gente que la está pasando mucho peor que nosotros y eso me va entonces a mí a ayudar a regular mis emociones. Ahora, si yo puedo regular mis emociones, si yo puedo entender mis emociones, si yo puedo manejar mis conflictos internos, ¿sí? Puedo reducir y puedo bajar mis niveles de estrés. Eso es algo muy significativo. Pero también a mí me va a ayudar cuando yo me entiendo, cuando yo analizo, cuando yo percibo, cuando yo veo la situación que está pasando y entiendo el porqué de mis emociones y mis reacciones, esto me va a ayudar a mí a resolver los conflictos. ¿Ok? Y yo debo de entender algo muy interesante también aquí, que los conflictos son parte natural de las relaciones interpersonales. Esto es natural, ¿sí? Es difícil concebir las relaciones sin que se dé un conflicto. Donde hay personas, hay conflictos, ¿sí? El conflicto es parte inevitable del proceso de crecimiento, del proceso de desarrollo de las personas, de mí como persona, pero también del grupo. El conflicto me ayuda a crecer. El conflicto, llámese laboral, nos debe de ayudar a crecer. El conflicto, llámese familiar, me tiene que ayudar a crecer. El conflicto es parte de la vida. Donde hay seres humanos, hay conflictos y afecta a todos los miembros. El conflicto es un signo también de la diversidad de cada persona, que cada persona tiene sus propias opiniones, sus propias vivencias y sus propias emociones y que no siempre coinciden con las de los demás. Esto también nos ayuda a entenderlo, ¿sí? Cada persona tiene sus propias opiniones, tiene sus propias vivencias, tiene sus propias emociones, tiene su propia manera de percibir las cosas y no siempre lo van a percibir como yo lo percibo. Rodríguez 2017 dice: define
la convivencia como el hecho de vivir unos con otros en base a unas determinadas relaciones sociales y a unos códigos en el marco de un contexto social determinado, ¿sí? Entonces, vivir nosotros con las demás personas, vivir relacionado con los demás, ¿sí? Cuando vivimos de esta manera nos permite a nosotros tener redes sociales, crear un código, un contexto social determinado y nos va a ayudar a vivir en armonía. Ahora, ¿cómo se resuelve el conflicto? Ya dijimos, si la persona entiende sus emociones, regula sus emociones, ¿sí? Si primero yo regulo, si primero yo entiendo lo que estoy pasando, entonces me va a resultar mucho más fácil entender al otro, comprender al otro, saber por qué está pasando y poder entender lo que él está viviendo en ese momento, ¿sí? ¿Y cómo lo resuelvo? Ahora, ¿cómo resuelvo el conflicto? Y el conflicto se resuelve a través de la mediación, ¿sí? ¿Cómo es esto? A través de la participación de un tercero que nos ayude a conciliar los distintos puntos de vista. Es difícil que yo pueda hacer ver a la persona un punto de vista muy personal. Cada uno tiene sus puntos de vista y a veces necesitamos de alguien que esté mediando, ¿sí? En casa, en familia, a veces necesitamos a un mediador. Si tenemos más de un hijo, nos vamos a dar cuenta nosotros que muchas veces nosotras somos las mediadoras, ¿sí? De un conflicto. Están teniendo un conflicto nuestros hijos, nuestras hijas, más si son del mismo sexo, ¿sí? Y una percibe las cosas de una manera, la otra percibe las cosas de otra manera, o el otro percibe las cosas de una manera, y yo funjo como ese mediador entre ellos, ¿sí? Les ayudo a ver la situación desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Y en los conflictos también, a veces nosotros como adultos necesitamos a alguien que nos ayude, aunque no siempre, no tiene que ser esto una ley. También a través de la interacción verbal, ¿sí? La interacción verbal es la disposición para interactuar con las personas de manera verbal. Una vez que ya entendí lo que me está pasando, una vez que ya entendí mis emociones, que ya comprendí, que ya percibí, ya comprendí y ya pude regular mis emociones, entonces puedo tener una interacción verbal con los demás, ¿sí? Interactuar de manera verbal. Y interactuar de manera verbal es poder crear un espacio donde yo pueda expresar lo que estoy pensando, pero también dar lugar al otro para que piense, para que se exprese de la manera en que él lo quiera hacer. ¿Ok? Entonces, las emociones, el regular las emociones es algo sumamente interesante para las relaciones. ¿Sí? Para mi relación conmigo mismo, para la relación con los demás y para la solución de los problemas, la solución de los conflictos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor háganoslo saber, háganoslo llegar. Escríbanlo, o ya sea por inbox, ya sea por el grupo de WhatsApp, por donde usted guste ponerlo por allí, ¿sí? Así que las emociones, dijimos, es algo muy interesante, el manejo de las emociones, ¿sí? Y regular nuestras emociones es algo que nos necesitamos. Muy bien, ok. Este próximo domingo 13, tendremos una última sesión, ¿sí? Y mi compañera Elisa de la Cruz y yo. Muchas gracias por su participación, por estar al pendiente, por estar activas en esta práctica. Y una vez más, alguna duda, algo que ustedes quisieran agregar, quiero que voy a poner esta presentación en la página de Facebook, y si ustedes tienen alguna duda, por favor escríbanla ahí y con gusto la resolvemos. Bien, esto es todo en esta noche. Muchas gracias por su atención.
Que descansen, buenas noches y nos vemos el domingo a las 9 de la noche. Bye. Hola, buenas noches a todas. Bienvenidas a esta última sesión de nuestra campaña de prevención. Sí, bienvenidas sean todas ustedes a este tiempo, ¿sí? de esta última sesión. Y así que les damos la bienvenida. Esperamos no demorar mucho, solamente unos 15 minutos. Esta es nuestra, como ya les decíamos, nuestra última sesión de esta campaña que tiene como objetivo el afrontamiento y manejo del estrés en madres que trabajan y que tienen niños en edad escolar. Como ustedes bien lo saben, quiero hacer un poquito, recapitular un poquito lo que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo, desde un inicio donde empezamos a evaluar las conductas problema que nosotros tenemos, donde vemos la manera en la cual afrontamos el estrés. Sí, en la segunda sesión que tuvimos vimos algunos tipos de estrés, ¿sí? Los estresores, que son las cosas que a nosotros nos estresan o nos causan alguna serie de problemas, algunas técnicas de regulación emocional, también eso vimos. Se habló también de acerca de cómo manejar algunos conflictos que tenemos con los niños, ¿sí? Algunas técnicas que también manejamos, como la economía de fichas, donde eso nos ayuda a poder tener un poquito más de control con los niños y poder regular algunas conductas en ellos, y también nos sirve para que nosotros podamos bajar algunos niveles de estrés. Hablamos también del manejo de las emociones, que lo vimos el día viernes. Les invito para que si alguna de ustedes tiene alguna duda, no duden en consultar alguno de los videos que se quedaron ahí. Lo pueden volver a ver, se quedan totalmente grabados y ahí están a su disposición, ¿sí? Entonces esperamos que esto haya servido para ustedes, que les pueda ser útil en lo que ustedes están atravesando, la situación de pandemia y el trabajo que estamos realizando en casa, o el que ustedes realizan desde casa, aunado a las tareas escolares de los hijos, las tareas de la casa. Y son varias situaciones que nos llevan a manejar niveles altos de estrés, pero que si nosotros aprendemos a identificar algunos estresores, algunas situaciones, algunas situaciones externas o internas también que nos provocan estrés, si también aprendemos a manejar algunas técnicas de regulación emocional, tanto en nuestros hijos como en nosotras mismas, si aprendemos a manejar nuestras emociones, si aprendemos la cuestión de la solución de conflictos, entonces vamos a poder nosotros tener un mejor manejo de nuestras emociones y, sobre todas las cosas, bajar nuestros niveles de estrés. Como ustedes recordarán, vimos hicimos algunos cuestionarios que fuimos llenando, algunos trabajos que fuimos haciendo a lo largo de estas semanas. Y el primer cuestionario que nosotros les enviamos, que ustedes muy amablemente nos respondieron, sirvió para que nosotros pudiéramos darnos cuenta el nivel de estrés en el cual estábamos nosotros, o el cual estábamos manejando, ¿sí? Y en esta última sesión les vamos a volver a mandar una vez más este mismo cuestionario para que ustedes puedan una vez más evaluar cuáles son sus niveles de estrés. Buenas noches, Claudia. Gracias por estar aquí. Gracias. Y qué bueno que esto te ha servido. Esperamos de verdad que haya sido muy edificante para cada una de ustedes. Entonces, les voy a poner en un momento el link con el cuestionario para responderlo de manera espontánea, de manera
sin presión, que ustedes lo puedan responder ahí en un momento que ustedes tengan y nos lo envíen, por favor. Así que contéstenlo. También queremos decirles que durante este periodo, a partir del día de mañana 14 del mes de diciembre hasta pasando el día 1 de enero, tomamos un tiempo de descanso. Queremos respetar esos tiempos también para ustedes, ¿sí? Y que en algún momento que ustedes puedan enviarnos ese cuestionario, o si gustan hacerlo los primeros días de enero, igual con todo gusto se los recibiremos. Así que tenemos todo este tiempo para que ustedes puedan llenarnos o respondernos este cuestionario. Bien, y con esto quiero terminar. Solamente quiero pedirles que nos hagan llegar el cuestionario que les voy a poner aquí en el grupo de Facebook y a través del grupo de WhatsApp, para completar lo que fue esta actividad. Quiero agradecer a nombre de mi compañera Elisa de la Cruz y a nombre propio su participación, su tiempo, que nos pudieron brindar para apoyarnos en esta formación de mi compañera y yo. Así que sin más, quiero desearles un tiempo muy agradable de descanso en compañía de su familia, que se la pasen muy bien, que sean unas fiestas llenas de paz y de salud para ustedes, para su familia y de mucho descanso. Así que gracias a todos por su colaboración y su participación, y seguiremos estando en contacto a través de Facebook, a través del inbox, a través de WhatsApp. Que descansen, buenas noches, felices fiestas para todas y seguimos en contacto.